Buenos días, pues vamos a iniciar con esta videoconferencia en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2023. Por parte de la Universidad Tecnológica de Torreón, damos la bienvenida al licenciado Gilberto Miranda. El licenciado licenciado en Comunicación por la Universidad Americana del Noreste, maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, maestrante en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, diplomado en Mercadotecnia Digital, Gestión de Proyectos y Análisis de Datos por Google, diplomado en Mercadotecnia Digital por Meta y diplomado también en diversas áreas como el uso de inteligencia artificial para la investigación de mercados, emprendimiento y desarrollo de nuevos productos, metodología ágil y modelo de negocios Canvas por instituciones a nivel nacional e internacional. Ha colaborado de forma externa con el sector industrial en el estado de Chihuahua con reconocidas empresas como Lear, BRP, Nextier, Fokker y Johnson Johnson, entre otras. Ha colaborado también con el clúster de manufacturas avanzadas, el clúster aeroespacial y el clúster de inteligencia artificial y con instituciones de gobiernos como ProMéxico anteriormente. Y pues bueno, pues damos la bienvenida a Gilberto Miranda con su conferencia. Adelante, Gilberto. Gracias, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la oportunidad a la Universidad Tecnológica de Torreón, obviamente también a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y felicitar a la Conducef por el evento. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Antes de empezar a hablar sobre el mercado, les voy a explicar por qué es importante conocer los fundamentos del mercado. Generalmente cuando uno va a emprender, tiene la idea de o empieza con una idea de producto de servicio, qué es lo que voy a ofrecer, luego viene dónde lo vamos a ofrecer, en qué plaza. Incluso empezamos a elucubrar, ¿no? A pensar en las ganancias, lo que en contabilidad pues llamamos el estado de resultados, ¿no? Pérdidas y ganancias. A ver qué tan rico voy a ser una vez que emprenda. Y la realidad es que antes de esos factores debemos de conocer los tres pilares del mercado, que básicamente son la propiedad privada, la cooperación social y el sistema de precios. Vamos a empezar por definir el mercado como ese proceso en donde se realizan intercambios voluntarios. Todas las compras y ventas que realizamos en una tienda, en un supermercado, de cualquier producto o servicio, debemos entender que son siempre voluntarias, siempre. En ningún caso el consumidor se ve obligado a adquirir determinados productos o servicios. Entonces el mercado es ese proceso donde se intercambian bienes. Para entender mejor el intercambio, vamos a ver el primer pilar, que es la propiedad privada. Y vamos a definir a la propiedad privada como la capacidad que tiene el ser humano para poseer algo. Es decir, yo no puedo emprender un negocio sin antes poseer bienes de capital o factores de producción, que básicamente es todo aquello que me ayuda a producir. Digamos que si tengo una carpintería, pues parte de la propiedad privada que voy a necesitar, pues va a ser un serrucho, va a ser la madera, tornillos, tuercas, pintura. Cuando existe propiedad privada, pueden existir negocios, porque aquellos que quieren emprender tienen la capacidad de poseer y posteriormente fabricar bienes que les sean útiles a los consumidores con aquello que posee. Y la propiedad privada es fundamental a tal grado, pues que nuestra primera propiedad, ¿cuál es? El cuerpo. Nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo y a partir de ahí surgen diversas propiedades generadas siempre de nuestras acciones. Entonces ya definimos a la propiedad privada como la capacidad de poseer bienes o factores de producción. Ahora, ¿por qué es importante en la transacción? Porque en la compraventa que se realiza en el mercado, más allá del producto tangible, lo que estamos intercambiando, lo que estamos comprando y vendiendo, justamente son derechos de propiedad. Quiere decir que yo le intercambio al consumidor el derecho que yo tengo sobre un producto, mientras que el consumidor me intercambia el derecho que tiene sobre su dinero. Cada uno tiene un derecho sobre una propiedad.
vendedor sobre el producto, consumidor sobre su dinero. Cuando compramos o vendemos, intercambiamos esas propiedades. El derecho que tenía el consumidor para utilizar del dinero me lo transfiere a mí, mientras que yo le transfiero el derecho de utilizar el producto al consumidor. Entonces, ahí podemos entender por qué, una vez más, la propiedad privada es fundamental en los negocios. Y para darnos una idea de lo importante que es la propiedad privada, aquí vamos a ver este gráfico acerca de la libertad de propiedad como incentivo para el emprendimiento o la generación de riqueza. Este es el índice de libertad humana en el mundo del 2022, es el más actual. Los países que tienen un color morado más intenso son los países más libres, donde existe un mayor derecho de propiedad, donde existe un mayor estado de derecho, seguridad y protección, expresión, información, derechos de propiedad y libertad para comerciar. En primer lugar, tenemos ahí a los 5 países: Suiza, Nueva Zelanda, Estonia, Dinamarca e Irlanda. Son los países más libres en donde existe un mayor derecho a la propiedad privada. Ya se imaginarán que estos países son los países que tienen un mayor ingreso y una mejor calidad de vida. Posteriormente, en el lugar 13 y 23 están Estados Unidos en el 23 y Canadá en el 13. Pongo estos dos países porque evidentemente son nuestros dos principales socios comerciales y con los cuales formamos un bloque muy fuerte, ¿no? En América del Norte. Fíjense, en el caso de Canadá están en el lugar 13. Es un país que respeta también bastante los derechos de propiedad o la propiedad privada, la capacidad de que la gente pueda poseer cosas sin verse afectada, ¿no? Estados Unidos, pues también está en el lugar 23. ¿En qué lugar está México? México está en el lugar 98. Entonces, cuando hablamos de emprender un negocio en México, antes de pensar en productos o servicios, en pérdidas o ganancias, debemos de pensar si existen las condiciones como para emprender. Debemos de cuestionarnos si se respeta la propiedad privada del empresario, ¿no? O sea, imagínense que ustedes van a poner un negocio y compran maquinaria y a la semana, pues la maquinaria desaparece mágicamente o no sé qué pasa, se la roban, pues están violando su propiedad privada, ¿no? Entonces deben de existir las condiciones correctas para el emprendimiento. Y bueno, para cerrar esa gráfica, en el lugar 152 está China, que hoy mucha gente alaba a China desde el punto de vista económico. En realidad no hay propiedad privada, ¿no? Pones un negocio en China y lo más probable es que te lo expropien. Y bueno, en el último lugar del ranking de libertad humana en el mundo está Siria. Ok, una vez que explicamos la propiedad privada y su importancia como pilar del mercado para poder emprender, vamos ahora a la cooperación social. La cooperación social surge a través de los intercambios voluntarios, es decir, nosotros a ese intercambio estamos acostumbrados a llamarle compra o venta, ¿no? Son los términos más comunes, compra-venta. Sin embargo, si analizamos más a fondo, en realidad estamos cooperando con la sociedad. Para que se entienda esto, por ejemplo, yo no sé cocinar, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad de cocinar, soy un desastre y como no sé cocinar, ¿qué es lo que hago? Tengo que ir a la esquina a comprar una hamburguesa para poder satisfacer mi necesidad de hambre. Ahora, la persona que está en la esquina vendiendo hamburguesas sabe que cocina bien y que las hamburguesas le quedan ricas. Por lo tanto, está dispuesto a vender sus hamburguesas a la sociedad a cambio de dinero. Ahí hay un proceso de cooperación social. De esta manera podemos entender que en el mercado todas las transacciones son siempre voluntarias. Yo compro voluntariamente una hamburguesa y satisfago mi necesidad de hambre inmediatamente. Mientras que la persona que me vendió la hamburguesa satisface su necesidad inmediatamente, no inmediatamente, no en el momento, sino que la satisface con el tiempo de por medio, es decir, adquiere el dinero y con ese dinero posteriormente va a adquirir otros bienes como pagar el agua, la luz o la escuela de sus hijos o comprar comida, pero va a satisfacer otras necesidades de manera mediata con el tiempo de por medio. Pero en ambos casos nos satisfacemos. Ahí hay un proceso de cooperación que la gente muchas veces no entiende porque dice, es que el vendedor vendía muy caro. ¿Y para qué le compras? Si vendía muy caro, ¿para qué le compras? Hay más oferta de vendedores en el mercado. Pero lo que no podemos decir es que el vendedor nos obliga a pagar. Eso no pasa nunca, porque en el proceso de cooperación, bueno, a lo mejor me obligó mi necesidad de hambre, pero el vendedor no me obligó. Entonces, en ese proceso de mercado, siempre comprador y vendedor
vendedor están cooperando, ¿no? Y para entender un poco más la cooperación social, vamos a hablar de la división del trabajo, que la división del trabajo en realidad es lo que nos hace ricos, ¿no? A las sociedades. Entonces tenemos aquí una gráfica en donde está Juan y Pedro y vamos a suponer que en 24 horas cada uno tiene diferentes niveles de producción. Miren, en el caso de Juan, él produce 6 camisas en 12 horas, mientras que en el caso de Pedro produce 4 camisas en 12 horas. Ahora vayamos a la producción de pantalones. Juan produce 12 pantalones en 12 horas, mientras que Pedro produce 6 pantalones en 12 horas. Si se fijan, Juan en ambos casos, en la producción de camisas y pantalones, pues es más productivo que Pedro, definitivamente. Si cada uno se dedica a producir de manera individual, sin intercambio, sin cooperación social, Juan produciría en 24 horas 6 camisas y 12 pantalones, mientras que Pedro 4 camisas y 6 pantalones. Ahora, imaginémonos que Juan y Pedro se unen y empiezan a cooperar socialmente, empiezan a intercambiar productos o servicios, empiezan a intercambiar factores de producción como maquinaria, herramienta y utensilios. En este caso, ¿cuánto se produciría? Pues miren, por ejemplo, en 24 horas, si Juan se dedica a fabricar únicamente pantalones, produciría 24 en lugar de 12, mientras que Pedro, si se dedica a fabricar únicamente camisas, en lugar de fabricar 4 en 12 horas, fabricaría 8 en 24 horas. Por lo tanto, la producción conjunta en el mismo periodo de tiempo, gracias a la división del trabajo y la cooperación social, hace más productivos a Juan y a Pedro. ¿Y qué creen que va a pasar en la sociedad con respecto a los consumidores? Pues van a tener una mayor variedad, cantidad y calidad de productos o servicios. Aquí, por oferta y demanda, si aumenta la oferta de pantalones, ¿qué va a pasar con el precio? Va a tender a caer. Entonces los pantalones para los consumidores van a ser más baratos gracias a la cooperación social entre Juan y Pedro, gracias al intercambio, al comercio y a la división de trabajo. Entonces aquí podemos entender cómo funciona la cooperación social en el proceso de mercado. Y recuerden, en el proceso de mercado todos los intercambios son voluntarios y el beneficio siempre es mutuo. La diferencia del beneficio radica, como ya les comenté, en el tiempo. Uno es inmediato y otro es mediato o con tiempo de por medio, pero siempre comprador y vendedor salen ganando, ¿no? Porque luego me topo ahí en redes sociales videos de todos estos gurús de negocios, ¿no? Obviamente dicho con sarcasmo, que dicen, no, no, es que siempre el vendedor es el que se beneficia. Mentira, mentira, siempre se benefician ambas partes en tanto y en cuanto el intercambio sea voluntario, porque claro, un robo, un asalto, pues también es un intercambio, pero no es voluntario, se beneficia una de las dos partes, ¿no? Pero una compra-venta sí lo es. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio a principios de año, ¿no? Y luego nos inscribimos y pagamos toda la anualidad. Y a los 2 o 3 meses vamos al gimnasio y decimos, oiga, pues quiero cancelar la anualidad porque no, pues no estoy viniendo y el gimnasio nos dice que no podemos cancelar la anualidad. ¿Qué dice el consumidor? Me están robando. No, pues es que tú no calculaste que no ibas a ir al gimnasio, pero el gimnasio nunca te obligó a hacer el intercambio, ¿no? Entonces, bueno, vamos al tercer pilar del mercado, que es el sistema de precios. El sistema de precios es súper importante en el proceso de mercado. Y lo primero que tenemos que decir de los precios es que no se determinan, repito, no se determinan de manera unipersonal. ¿Esto qué quiere decir? Que no los determina una persona. Los precios están determinados tanto por oferente como por demandante, es decir, por el vendedor como por el comprador. Aunque uno piensa que siempre el vendedor es el que determina el precio, eso es mentira. Si a mí una persona me dice, te vendo una hamburguesa en 500 pesos, ahí me está determinando el precio. Pero si yo le digo no la compro, le estoy modificando la determinación del precio porque va a decir, bueno, a 500 pesos no me compraron la hamburguesa, por lo tanto, voy a tener que bajar el precio. Por ley de oferta y demanda, si no tengo demanda, tengo que bajar el precio de la hamburguesa y entonces empieza a ajustar de acuerdo a comprador y vendedor. Entonces el precio nunca se determina de manera unipersonal. Ahora, ¿por qué es importante también el precio? Los precios son señales. Cuando uno vende un producto, digamos, a 10 pesos y la gente se lo compra y empieza a tener demanda, ¿qué quiere decir? Que el producto, primero que nada, está satisfaciendo una necesidad y que el precio ofrecido me está indicando que estoy vendiendo a la cantidad correcta y a la cantidad que el demandante o el comprador
está dispuesto a pagar. Entonces, supongamos que la demanda empieza a incrementar. ¿Qué va a pasar con el precio? Pues de 10 va a pasar a 11, a 12 y lo más probable es que siga subiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio sube a 15? Estaba a 10 y subió a 15. A partir de 15, supongamos que la gente me deja de comprar, dejo de tener demanda. En ese caso, lo que va a ocurrir es que si yo como empresario capto esa señal, voy a decir, ok, a 15 no puedo vender porque a 15 ya no tengo compradores, no tengo demandantes. Entonces, el precio me está dando señales y esas señales yo después las interpreto para determinar tres cosas: la cantidad, la calidad y la variedad de los productos o servicios que debo de vender. En este caso, si me dicen que a 15 ya no me compran los demandantes, la cantidad ofertada debe de bajar. Debo de bajar la oferta de bienes que les estoy ofreciendo al mercado. ¿Por qué? Pues porque no me la están comprando. Si sigo produciendo al mismo nivel, voy a tener ahí una merma de productos. Entonces, el precio es una señal. Ahora, si la gente me compra a 15 pesos cuando en realidad yo estaba dispuesto a vender por 10, pues me está diciendo que la calidad del producto es la correcta como para pagar 15 unidades monetarias, ¿no? O 15 pesos. Ahora, si la gente me dice, no, te compramos, pero te compramos a 8, pues lo más probable es que en ese caso yo al venderles a 15 les estoy vendiendo un producto de mucha calidad, cuando en realidad la gente está demandando productos de menor calidad. Entonces ahí tengo que bajar mi calidad, ¿no? De mi producto. ¿Qué es lo que pasa con todas estas tiendas de un solo precio? La gente no queremos comprar siempre lo mejor. A veces queremos comprar productos de menor calidad y que nos satisfacen necesidades iguales que unos de mayor calidad, ¿no? Y la variedad, también el precio nos señala la variedad de productos que debemos ofrecer. Si yo ofrezco un producto de un color y se me vende mucho, pues puedo experimentar con la venta del mismo producto de otro color en tanto y en cuanto tenga demanda. Una vez que la demanda deje de comprar mis productos o mis servicios, reduciré nuevamente la variedad. Entonces los precios son siempre señales de la cantidad, calidad y variedad que se debe de ofrecer. Ahora, un apunte importante en cuanto a los precios no se deben de intervenir, los precios deben de estar libres. Si el consumidor está dispuesto a pagar mucho, que pague mucho. Si está dispuesto a pagar poco, que pague poco. Lo que no se puede hacer es que alguien diga a cuánto se debe de vender un producto o un servicio. Es lo que se conoce como precios máximos. Los precios máximos es cuando alguien pone un precio límite y no se puede vender más caro de ese precio. Supongamos que yo estoy vendiendo mi producto a 15 y viene alguien y me dice, lo debes de vender máximo a 10. Pues si lo vendo máximo a 10, cuando lo estaba vendiendo a 15, lo más probable es que entre 10 y 15, esos 5 que hay de diferencia puedan ser mi pérdida. Y al yo tener pérdidas, ¿qué hace un empresario cuando tiene pérdidas? Quiebra o antes de quebrar, cierra. Entonces es muy importante que los precios estén siempre libres. Si el iPhone vale más de $1,000 y la gente está dispuesta a pagarlo, que los pague. Así de sencillo. Quien no esté dispuesto a pagarlo, evidentemente no lo pagará. Lo que no podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Apple, a partir de ahora el iPhone en México no va a valer $1,000, va a valer 500. ¿Qué va a pasar? Apple se va a ir, Apple se va a terminar yendo. Entonces los precios deben estar libres para que los empresarios puedan detectar las señales que les dan los consumidores. Entonces, estos son los tres pilares, los tres fundamentos del mercado: propiedad privada, cooperación social y sistema de precios. Para ir cerrando la conferencia, vamos a analizar de manera muy breve y muy precisa las virtudes del mercado, porque el mercado evidentemente en este proceso de compraventa tiene virtudes que hacen que la gente se vea motivada a emprender. La primera virtud del mercado vamos a ver que es la desigualdad. ¿Cómo que la desigualdad es una virtud? Para el proceso de mercado, sí lo es. Les voy a poner un ejemplo muy claro y muy evidente, ¿no? Peso Pluma, que seguramente en este momento será ídolo de muchos, espero que de ustedes no. Peso Pluma ahorita pues es millonario con sus canciones, su música, sus discos, sus conciertos y demás. Yo no soy millonario. Ahí hay una desigualdad entre Peso Pluma y yo. Ahora, ¿por qué es buena esa desigualdad? Muy sencillo, porque Peso Pluma encontró un nicho de mercado que quería escuchar un tipo de música a la cual yo pues no estoy dispuesto a cantar. Yo no estoy dispuesto a cantar el tipo de música que canta Peso Pluma, pero él sí. Entonces, gracias a esa desigualdad,
desigualdad. Él es millonario y yo no. Y la verdad que para cantar ese tipo de música prefiero seguir así. Pero ahí existe una desigualdad del proceso de mercado y que la debemos de ver como una virtud. ¿Cuánta gente está dispuesta a asumir puestos de trabajo con determinada presión, con determinados requisitos, con determinadas capacidades o habilidades que otros no? No podemos decir que esa desigualdad sea mala, al contrario, es buena, es parte de las diferencias que existen entre los seres humanos, ¿no? Así es que, bueno, yo no me puedo quejar de Peso Pluma, ¿no? Porque al final de cuentas, la desigualdad la está produciendo el que elige, y el que elige es el consumidor, y si el consumidor elige esa música y consume esa música, pues bueno, entonces la desigualdad es una consecuencia natural de la diversidad de competencias o de habilidades, ¿no? Seguramente en el grupo de ustedes habrá quien tenga mayores habilidades para una cosa, mayores habilidades para otra, y conforme vayan emprendiendo negocios o conforme se vayan integrando al mercado laboral, se van a dar cuenta que sus habilidades les van a representar desigualdades. A lo mejor uno va a ganar más dinero que otro, otro va a poner un negocio, otro, y no lo sé. Entonces, para el proceso de mercado, la desigualdad es buena siempre y cuando sea fruto de las diferentes habilidades y talentos de cada uno de las personas que integran la sociedad. Vamos a otra virtud del mercado, que es la inclusión. El mercado es inclusivo, no es excluyente. El mercado no es excluyente porque también esta es otra cuestión que se escucha mucho en redes sociales, ¿no? Y dicen, es que a tales personas se les excluye de una posibilidad o de una oportunidad laboral. Mentira. El mercado incluye, pero ojo, el mercado incluye a aquellos que les son útiles a la sociedad. Porque si yo soy un inútil, evidentemente que el mercado no me va a incluir, no me van a dar trabajo, ni como maestro, ni en una empresa, ni en ningún lugar. Yo le debo de ser útil a la sociedad para que la sociedad a través del mercado me pueda incluir. Si ustedes son una persona con determinadas características, eso al mercado no le importa. Al mercado le importa qué tan útil me puede ser. Si yo tengo una habilidad X y una empresa requiere la habilidad X, a esa empresa no le va a importar si yo soy hombre, mujer, o si tengo una preferencia sexual, o si tengo una edad, o si soy de un rasgo físico determinado. Eso al mercado le da absolutamente igual, muchachos. Lo que pasa es que hay mucho mito con que, que se excluyen y que eso es mentira. Porque imagínense, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hombre y mujer, que muchas veces se dice, es que el mercado excluye o históricamente ha excluido a la mujer. Históricamente, evidentemente, el hombre es el que ha tenido que salir a trabajar. Pero si ustedes se fijan, las últimas 2 o 3 décadas, una vez que el mercado se ha abierto, que el mercado ha crecido, la mujer cada vez se ha integrado de una manera mucho más simple e incluso a puestos directivos a los cuales también tienen acceso los hombres. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener la capacidad, seas hombre o seas mujer. Cuando hablan, por ejemplo, de los lenguajes, ¿no? El otro día tenía un amigo que me dice, me mandó un mensaje por WhatsApp y me dice, aprendí lenguaje de señas y me mandó el diploma. Lenguaje de señas, o sea, está bien, qué bueno, pero ¿no sería mejor aprender inglés? Si ustedes quieren que el mundo los incluya, que el mercado los incluya, ofrézcanle al mundo o al mercado habilidades como para que sean útiles. Entonces, en lugar de aprender lenguaje de señas, que está perfecto, aprendan mejor inglés, y no solo los van a incluir en Estados Unidos, el mundo los va a incluir, las empresas a nivel mundial los van a incluir. Entonces, tengan en cuenta eso. El mercado es incluyente siempre y cuando le seamos útiles al mercado. Entonces, aprendan habilidades que sean necesarias en el mercado laboral. Y la última virtud del mercado es la exitocracia. ¿Qué quiere decir el éxito? Si ustedes le sirven a la gente, ya sea como trabajadores dentro de una empresa o como emprendedores, van a tener éxito. No importa si tienen o no tienen mérito, no importa si tienen o no tienen virtudes, no importa, eso no importa, ni el mérito ni la virtud importa. Volvemos al caso de Peso Pluma, ¿no? O sea, no sé si sea una virtud cantar como él canta, pero el mercado no está valorando esa virtud de cantar bien o cantar mal. El mercado está valorando en él un tipo de música que la gente quiere consumir y de esa manera lo hace exitoso, punto. Yo no creo que haya virtud en esa música. Yo no la cantaría, pero bueno, es lo que el mercado quiere y lo premia. Entonces, el mercado premia el éxito, premia que le satisfagan sus necesidades, no premia si tiene mérito, si tiene virtud. Y en esto podemos destacar que el mercado lo que está haciendo es revelar preferencias. ¿Cómo revela preferencias? Pues muy sencillo. Si la gente prefiere ir a un concierto de Peso
peso pluma 30,000 personas que ir a una clase de negocios, un grupo de 30 personas, ¿qué nos está revelando en cuanto a las preferencias? Que les gusta más la música tumbada que las clases de negocios, ¿no? O sea, ahí nos está revelando preferencias el mercado a través de esas decisiones y es lo que va a premiar. Aquello que sea más preferido por la sociedad es lo que va a ser más premiado. Estas son tres virtudes del mercado. Puede haber muchas más, pero yo quería comentarles estas tres porque ahorita pues en las redes sociales hay mucho lío, ¿no? Con esto de la desigualdad, la inclusión, el mérito y no sé qué. El mercado manda, muchachos. Si hay empresarios, cantantes, deportistas, actores, actrices que son famosos, es porque ustedes como mercado los eligen, los consumen voluntariamente y no se puede juzgar, porque lo único que está haciendo el mercado es dar a conocer las preferencias que los consumidores tienen. Entonces, bueno, no sé si continúe la sesión de preguntas y respuestas o cuál es Sí, el... ¿Sí? sí, sí, sí. No sé si hubiera por ahí alguna pregunta por alguien de aquí. Sí, Adelante, adelante. adelante. Mencionaba que la propiedad privada que en México era el número 98. ¿Cómo podemos ayudar a que México tenga una mejor propiedad privada en los derechos de ofertante y de vendedor? ¿Sí se alcanzó a escuchar? No muy bien, ¿me puedes Me repetir, por favor? comentaba que en México, o en tu conferencia, en tu plática, comentabas que México tiene la posición número 98 en lo de propiedad privada. ¿Cómo se puede mejorar o a qué se debe esta posición en México? Ok, ¿cómo se puede mejorar? Vamos a ver cómo se puede mejorar la propiedad privada o el respeto a la propiedad privada en México. Muy sencillo, hay dos factores, uno que es cultural y uno que es político. El cultural depende de nosotros. O sea, yo no puedo ir por la banqueta y si veo ahí algo en la banqueta me lo puedo adueñar. Eso tiene un dueño. ¿No? Eso tiene un dueño y yo no puedo agarrarlo porque estaría violando la propiedad privada de otra persona, ¿no? Entonces, primer punto es una cuestión cultural. Cuando la gente empiece a respetar aquello que posee el prójimo, la propiedad privada va a adquirir mayor importancia. Entonces, no vamos a tener que cuidar en los negocios y cerrar con 20,000 candados el negocio para que no nos roben, ¿va? Cuestión cultural o de hábitos, ¿no? De cada uno de nosotros. Y el factor político tiene que ver con una cuestión de costo-beneficio. Si un ratero se roba nuestra maquinaria en nuestra empresa y por robarse nuestra maquinaria, después él la vende a 10,000 pesos y le dan 24 horas de cárcel, pues la verdad que yo también voy a robar. Porque por 24 horas ganarme 10,000 pesos después de haber violado la propiedad privada de otra persona, pues la verdad que sale barato, ¿no? Entonces ahí hay que endurecer el castigo de quien violente la propiedad privada del prójimo. Entonces es una cuestión de costo-beneficio en cuanto al castigo. Si el castigo es barato, van a seguir habiendo violaciones a la propiedad privada de los empresarios o de los emprendedores. Bueno, bueno, entonces con esta pregunta terminaríamos esta videoconferencia. Agradecemos a Gil Miranda por su ponencia y igual también a toda la gente que nos acompañó y que nos está acompañando en vía remota. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Gil. Gracias, un saludo a todos. Nos vemos, hasta luego. Gracias.